Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera llevarlos en esta mañana a reflexionar sobre el capítulo 9 de Nehemías. Vamos a leer 3 versículos, los primeros 3, Nehemías capítulo 9, versículo 1 al 3. Este devocional tiene como título Palabra, Confesión y Adoración. En el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. La cuarta parte son 3 horas que leyeron la ley y 3 horas que adoraron a Dios. En primer lugar, quisiera que veamos que el ayuno, el cilicio y echarse tierra sobre la cabeza era una señal visible de lamento y arrepentimiento. Los hebreos tenían como práctica la confesión pública en que reconocían sus pecados. Y en estos versículos vemos que la palabra precede siempre a la confesión y la confesión a la adoración. Saben, los israelitas estaban en una situación muy extraña. Eran esclavos en su propia tierra y en consecuencia debían darle cada año de sus recursos a un rey extranjero. Y lo triste de todo esto es que Dios les había dado la tierra a ellos, y a causa de su desobediencia eran castigados y eran puestos en esclavitud como en esta circunstancia. En el capítulo 10 vemos cómo este pueblo recuerda aquello que Dios les había dado para cumplir y que ellos habían olvidado. Si vamos al capítulo 10, el versículo 30, vemos cómo ellos reconocen que no debían casarse con vecinos que fueran judíos, que no fueran judíos. En el versículo 31 vemos que debían respetar el día de reposo. También en el 31 vemos como recordaban que debían dejar de descansar la tierra cada 7 años. En el 10, 32 y 33 reconocían también que debían pagar una contribución al templo. En el 10:34 vemos como ellos debían suministrar la leña para los holocaustos del templo, y en el 35 al 38 como debían dar sus primicias al templo. Pero saben, en esta situación, después de muchos años de decadencia y cautiverio, el pueblo comenzó una vez más a tomar en serio su responsabilidad de seguir a Dios y guardar sus leyes de todo corazón. ¿Cuánto de semejanza hay con cada uno de nosotros? ¿Cuántas veces escuchamos la palabra por medio de mensajes dados a través de la iglesia, por medio de mensajes en los devocionales, por medio de mensajes que utilizamos en los distintos medios de comunicación y aún de las lecturas diarias que podemos tener? Pero muchas veces, como realmente vamos a ver algunos consejitos muy conocidos, pero prácticos a la vez para recordar, volvemos a caer en los mismos errores. Es como que conocemos la verdad, reconocemos que Dios tiene razón, pero a veces seguimos en la misma tesitura y creemos que nos va a ir bien. Y mis queridos hermanos, en este día quisiera llevarlos a la reflexión de algunos consejos básicos. Saben, después de leer la palabra no queda otra cosa que mirarnos al espejo. En Santiago 1:22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no la olvidas,
y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Es un pasaje muy conocido, pero mis hermanos, qué triste es escuchar la palabra y seguir como estamos. ¿Cuántas veces son las que durante una reunión, quizás aquellos que estamos en el púlpito, vemos gente que baja su cabeza como asintiendo lo que se está diciendo desde adelante? Pero tristemente sus vidas no condicen con ese asentimiento, no condicen con aquello a lo cual saben que tienen que cambiar. Mis queridos hermanos, en primer lugar, quien les habla, sabemos que al escuchar la palabra de Dios no podemos salir exactamente igual que como entramos. Muchas veces tomamos la decisión de seguir igual. Podemos quedarnos como estamos o podemos estar limpios. Miren, en Juan capítulo 13 recordamos que el Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, comienza a lavar los pies de sus discípulos. Y dice el versículo 6, cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, le dijo o protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Y el Señor le dice: si no te lavo, no vas a pertenecerme. Entonces le dijo Pedro: lávame también las manos y la cabeza. Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Y en el versículo 10 dice: Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos, hablando acerca de Judas. El Señor dice que necesitamos lavarnos los pies. Hermanos, cada uno de nosotros debemos reconocer que hay cosas que hay en nuestra vida que tienen que limpiarse por la conducta que muchas veces llevamos en la vida en que vivimos. Debemos enfrentarnos con aquellas cosas que nos marca la palabra y no debemos olvidarnos de lo que la palabra marcó en nuestro corazón para cambiar. Estos israelitas entendían, y en el capítulo 9, en su forma, diríamos, más extensa, reconocen en oración todo lo que hicieron sus padres, todo lo que hizo el pueblo de Israel a través de los tiempos, donde iban y venían, donde se olvidaban de Dios, donde prometían y tristemente volvían a incumplir. Miren, pensaba cuando preparaba este devocional estos días, y al escuchar el devocional de Osvaldo en el día de ayer, pensaba: gracias a Dios que nuestro único intercesor sea el Señor Jesucristo. Porque si fuera alguno de los hombres, tristemente seríamos condenados completamente, porque nosotros los hombres no tenemos la misma paciencia ni la misma gran misericordia que tiene nuestro Salvador. Qué hermoso es saber que nuestro Salvador nos espera con brazos abiertos para ese pedido de perdón que tenemos que dar cada uno de nosotros por nuestras malas conductas. Saben, podemos quedarnos, como veíamos en segundo lugar, como estamos, pero en tercer lugar, quedarnos como estamos nos lleva a enfrentar nada más ni nada menos que a Dios. En Proverbios 28:13, también muy conocido, dice: los que encubren sus pecados no prosperarán. No prosperarán. Si tienen su Biblia, subráyelo. Los que encubren sus pecados no prosperarán. Pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. ¿Cuántas veces luché contra mi Señor creyendo que si yo llevaba una vida quizás para los ojos de los demás cristiana, pero mi vida interior sabía Dios y sabía yo que no estaba dentro de los caminos que Él quería, hasta que Él quebrantó mi corazón y tuve que entender que tuve que confesar mis pecados, pero tuve también que abandonarlos.
Confesar los pecados y no abandonarlo es lo mismo que permanecer en el pecado. Saben, no hay arrepentimiento cuando no hay un abandono del pecado. Debemos confesar, pero debemos abandonar. Tenemos que cambiar de conductas, tenemos que hacer, diríamos, en nuestra vida aquellas modificaciones que nos aparten verdaderamente de lo que estábamos haciendo mal. Y allí, dice la palabra, recibiremos misericordia. Pero cuando, en cuarto lugar, somos confrontados con la palabra de Dios, podemos saber que a través de nuestro Señor Jesucristo podemos ser lavados. Y nos lleva, ¿saben? El perdón de nuestros pecados nos lleva a disfrutar la paz y el gozo que solo nos puede dar el Señor Jesucristo a través del perdón. Otro pasaje muy conocido, 1 Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, y aquí habla de la relación de un padre con un hijo, está hablando del cristiano, está hablando de aquel que verdaderamente se mira al espejo, o sea, a la palabra de Dios, y ve aquellas cosas que tiene que cambiar, porque reconoce que hay pecado. Dice, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué paz hay en nuestro corazón cuando nos encontramos a solas con el Señor? Confesamos nuestros pecados y sentimos su perdón. Sentimos ese abrazo de nuestro Salvador, perdonando nuestros pecados. En quinto y último lugar, cuando confesamos nuestros pecados y somos liberados de esa carga de la que hablábamos, no hay otra actitud que adorar a nuestro gran Dios. Saben, los israelitas reconocieron que eran las mismas cosas que se les venían enseñando año tras año, pero habían incurrido nuevamente en la desobediencia. Y ellos, en el versículo 3, dice, permanecieron de pie en el mismo lugar durante 3 horas mientras se les leía en voz alta el libro de la ley del Señor su Dios. Luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante 3 horas más. Mis hermanos, que este devocional sirva para confrontarnos en esta mañana como lo ha hecho conmigo, para escuchar lo que el Señor me está diciendo que debo cambiar, para confesar mis pecados y tomar la decisión de la que nos hablaba Osvaldo ayer, poner al Señor Jesucristo en primer lugar en nuestra vida. Y no va a quedar otra que luego de todo lo ocurrido, adoremos al Señor nuestro Dios durante, no 3 horas, durante todo el resto de nuestra vida. Que el Señor les bendiga en este hermoso día.